Estoy viva, estoy muerta, presente, aquí presente. Espero haber invocado a la insuperable Julia de Burgos con estos versos suyos. Ya como se sabe, Julia de Burgos es considerada por muchos críticos y lectores y jóvenes por toda Hispanoamérica como una de sus poetas fundamentales. Lo que no se sabe es que se ha publicado en el año 2014 un epistolario de la poeta. Se llama Cartas a Consuelo y contiene 136 cartas escritas entre 1940 hasta la muerte de la poeta en 1953. Ahora, esas fechas son importantes porque ya para 1940 la poeta había publicado su primer poemario, Poema en 20 surcos, que no tuvo la recepción que se esperaba. La crítica de la isla la había llamado demasiada roja, demasiada política, demasiada... pero no suficiente poeta. Entonces, un año después, en 1939, saca otro poemario, un gran logro, La canción de la verdad sencilla. Y se está generando como ímpetu poético, se está conociendo la poeta, pero se siente muy restringida a mi ver en su isla. Entonces se marcha con su primer marido Rubén a la isla de Manhattan. Ahora, estas fechas son importantes porque hay que considerar que en los años 40 ya el mundo está en plena guerra y que a poco tiempo Estados Unidos va a entrar a esa guerra. Entonces eso está muy presente en esta obra. Más localmente, Julia de Burgos está observando la segregación que hay en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en el sur. En el Caribe, en estos años, es elegido Batista en Cuba como presidente, con todo lo que eso implicó. Y en la República Dominicana está Trujillo, con todo lo que eso implicó. Ambos marcan periodos muy fuertes para sus islas respectivas. Pero también no podemos olvidar que Puerto Rico en sí había entrado como territorio a Estados Unidos no hace mucho tiempo. Y supongo que Julia de Burgos estaba muy consciente de eso durante sus movidas nacionalistas y independentistas también. Bueno, no se debe ignorar el hecho de que ya para los 50 está Estados Unidos en otra revuelta cultural con Joe McCarthy y su McCarthyism, con su McCarthyismo. Eh, la represión, la pérdida del trabajo, el desempleo causado por esta casa de brujas del senador. Eso va a dar efecto también a Julia porque la FBI creó todo un reportaje sobre ella y recomiendo este artículo por un profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que hace un muy buen trabajo de demostrar lo mal que habían traducido los poemas de Julia de Burgos la FBI. Ahora tengo muchas ganas de entrar en esta obra y como desmenuzarlo porque hay tanto que gozar en cuanto Julia de Burgos crea una personalidad en cómo ella va describiendo el movimiento de su cuerpo por las distintas zonas, distintos barrios de la ciudad. Ella realmente es, como dice nuestra profesora Mabel Cuesta, una escritora caribeña reescribiendo las islas con estas cartas. Pero antes de entrar en el epistolario, veo muy importante como hablar un poco de lo que es un epistolario y el valor de un epistolario,
porque esta obra, siendo la única que tenemos de la poeta, nos ayudaría a entrar a esa obra. Está, por ejemplo, la crítica Roxana Pagés Rangel, y en su obra del dominio público ella explora esta idea del epistolario de distintas formas, de artistas y de escritores, y, y ella nos advierte que hay que tener cuidado cuando entramos en un epistolario, porque los poetas y los autores suelen exagerar o directamente mentir en sus epistolarios. Por otra parte, hay una cuestión de ética en cuanto leemos textos que realmente no fueron dirigidos a nosotros. Eh, y por otra parte hay que considerar también que hay mucho trabajo, mucha mano de editor aquí, y que el orden de las cartas nos van a influir, y hay que constar que en esta obra definitivamente hay cartas donde no habían fechas y fue el trabajo del editor poner cierta secuencia o orden aquí. Entonces esos son todos los cuidados que hay que tener, pero me parece que por otra parte tenemos como un rayo de luz con la crítica Silvia Molloy, quien en su obra Acto de Presencia da mucho crédito a los textos autobiográficos y por ende los textos no ficción de los autores. Molloy cree que de hecho los textos de no ficción son textos muy fértiles y muy importantes para entender de hecho los textos de ficción. Para delatarme a mí mismo un poco, confieso que mi relación con los textos epistolarios vienen por el campo estadounidense, que fue mi formación. Pienso en Charles Bukowski y otros autores que leemos sus epistolarios porque vamos encontrando sugerencias o tips o nos van guiando como mentores después de la muerte. También los epistolarios se pueden leer por pura emoción o por puro placer. Acá están las cartas de Nabokov a su esposa, y es como puro voyerismo estos textos. En cuanto a lo latinoamericano, cuando pienso en no ficción pienso en Diario de Motocicleta, y aquí sí vemos como la creación de no ficción nos ayuda a entender a su autor. Otro comunista, pienso en Neruda, en sus memorias, pero también hay que constar que un autor se puede medio despistar o directamente crear propaganda en sus memorias. El epistolario también podría considerar como un modo, una herramienta para contar un cuento, y aquí tenemos a Hinojosa describiendo la política del sur de Texas, del Valle, por personajes muy graciosos escribiéndose cartas. Y es interesante como algo de ficción, pero creo que si vamos a ver algo de no ficción hay que también considerar que el epistolario no sé, tiene como algo íntimo, algo personal, algo que implica un archivo o un conjunto de datos, información, del cual no vamos a tener toda la información, y se necesita ser un poco de archivista para entender esas cartas y estas cartas. Por otra parte, la sobrina bisnieta, la bisnieta de la hermana Consuelo de Burgos, ahora es doctora y profesora en Stony Brook. Se llama la doctora Burgos La Fuente, y ella escribe una presentación, una introducción espectacular para las cartas, y
nos enseña la doctora que estas cartas en realidad son una invitación al lector a explorar esas grietas en el archivo y también para entender un poco más a la poeta de este lado que por ahí no conocemos. Por otra parte, la doctora Burgos, la de ahora, nos da una óptica para entender estas cartas. Ella dice que hay que recordar que cuando está escribiendo a Consuelo, le suele escribir con celuito o diminutivos y que acá no son dos partidos políticos hablándose, no son dos colegas del trabajo mandándose emails, sino son dos hermanas y está muy presente esa hermandad aquí, esa cercanía, esa calidez entre hermanas que crea una lectura muy íntima para el lector. Y por último, la doctora Burgos La Fuente hace muy buen trabajo en demostrando que una de las críticas o debilidades de estas cartas es el hecho de que Consuelo no haya guardado ninguna de sus cartas y que simplemente tenemos este apóstrofe sostenido, como dice la doctora. Y volviendo un poco a Nabokov, es exactamente lo que pasa aquí. No sé, supongo que un lector general solamente le interesaría lo que tiene que decir la famosa hermana, pero para mí lo siento como una debilidad, como una amputación, porque Consuelo de Burgos no fue una nadie. Además de ser la eje que mantuvo la familia firme en Puerto Rico, ella fue secretaria del Ministerio de Educación y Propaganda para el Partido Comunista en Puerto Rico. Aparte, fue muy emprendedora en su país y sí, entonces creo que de hecho hay un momento cuando Consuelo le manda una carta a su hermana Julia diciendo que hey, nuestro papi tiene otra familia con 3 hijos y solamente tenemos la respuesta de la hermana pródiga que está lejos, Julia, y solo leemos la respuesta a esa revelación y yo como lector quedo muy curioso para saber, pucha, y los datos y la información habrán quedado todos en esa carta ahora perdida. Bueno, creo que no queda más que zambullirse en la obra para buscar entre sus ansias sus secretos íntimos, como dice la poeta en su famoso poema. En esta obra se encuentran demasiados temas para desarrollar en un corto video, pero unos que se me saltan encima son el amor, la identidad y la actividad en sí de la poeta durante su deriva por Nueva York, Maryland, Washington DC y Cuba. Y eso es que en estas cartas realmente se experimenta el amor y la pasión que Julia tuvo. Y lo curioso es que se nota también no solamente el amor romántico hacia estas dos figuras que le dan, que la albergan a la poeta, y porque ella está siempre en las casas de los primos y de las tías de estos amantes y novios y luego esposos. Pero también se nota el amor hacia Consuelo, su hermana, que quedó en Puerto Rico. Se nota cada vez que Julia lamenta no tener los 10 centavos para mandar una carta postal. Se nota en la lejanía de la poeta cuando pide algo de sus otras hermanas. Por favor, mándenme una carta, por favor, mándenme una foto, por favor, mándenme un recorte del diario sobre cualquier cosa, como realmente como se lee especialmente en Canción de una verdad sencilla. Aunque acá el amor romántico de este poema es más como en exclamación y el uso de los signos de emoción en cada poema. En las cartas vemos a una poeta, yo diría, más
con más gravitas, más centrada, y su amor es más como dirigido a personas específicas. Eh, También hay que considerar la identidad que se va formando a través de estas cartas, y creo que nos deja ver un lado muy importante de la poeta. Eh, Hay que mencionar bajo esta categoría la identidad de la raza. Eh, si uno lee un artículo escrito por Juan Antonio Corretger en 1944, él la presenta a Julia de Burgos como una mujer puertorriqueña, joven, alta, más alta que el común de las mujeres en nuestras tierras, con resonancias de sangre indígena y un sol criollo que dora su piel. Entonces, supongo que se podría considerar a la poeta como muy puertorriqueña, una identidad mixta, visto desde afuera, desde Corretger, que luego fue el padrino de bodas para la poeta. Y supongo que se sintió, no sé, por ahí se sintió, como canta en su primer poemario, Ay, 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 de la Grifa Negra, como más, no sé, por ahí se siente más negra en Puerto Rico. Cuestión que leemos en las cartas que cuando va a Estados Unidos, de repente pasa a ser como más blanca o latina. Hay un episodio cuando ella está viajando por colectivo y ella como quiere entrar al baño que dice Blacks Only, y la echan los negros que están en el baño. Y Julia Burgos escribe sobre esa experiencia a su hermana como, wow, acá es re loco, como acá me han echado. Ella dice, Julia de Burgos dice que entró como de accidente. Yo diría que por ahí entró como de experimento. Si vamos a también hablar sobre la raza y la identidad caribeña y cómo eso se expresa en distintas partes, Julia de Burgos consigue un trabajo con el censo estadounidense, que ya saben, cada 10 años, cada año que termina en un cero, como dijo mi profesora de historia en la secundaria, cada año que termina con cero hay un censo. Bueno, en 1940 Julia de Burgos trabaja para el censo y a ella le dan 1000 casas, 1000 departamentos en el barrio de Harlem, donde están lo que ella llama los negros estadounidenses, que son a su vista caribeños, pero de Trinidad y de Martinique, y para ella ella queda asombrada y muy distanciada de esas islas caribeñas en Nueva York. Ella de hecho los llama salvajes, algo que se critica en la introducción. Ella está como aturdida por la brujería que ella ve, y que ella entra y prenden incenso y la maltratan, y como hubo momentos donde le cierran la puerta en la cara y ni la quieren ver. Entonces no diría que ella se sintió blanca, pero realmente no vemos a la poeta que en su isla pudo cantar, no sé, como digamos que su canción cambió una vez que entró a Estados Unidos, y es una experiencia que experimentan muchos, ese cambio. Bueno, creo que como en fin también, como en cada carta, Julia de Burgos describe mucho los paisajes. Nada, vemos que Julia de Burgos no estaba de vacaciones en Nueva York. Ella estaba organizando recitales. De hecho, ella apoyaba a un congresista, Vito Marcantonio, y la vemos teniendo distintos y diversos trabajos por Nueva York y por DC también. Ella empieza a trabajar por el Servicio of Internal Affairs. En fin, no sé qué más decir si no ponerme a leer las cartas. Simplemente me gustaría terminar con unas preguntas que tengo. Por ejemplo, ¿quién fue Marisol Figueroa?
Se acredita a esta misteriosa Marisol Figueroa como la primera que transcribió las cartas enteras. Em, pero en línea no encuentro nada sobre ella y apenas está mencionada por Consuelo en sí, en el prefacio. Antes de que se vaya la luz en este final, esta conclusión, querría decir nada. Fue un placer explorar a esta autora puertorriqueña, esta poeta, esta emblemática voz de la isla. Hemos descubierto que no solamente fue la voz de la isla, sino de esta corriente que va desde las islas hacia Estados Unidos y regresando en este vaivén de las cartas. Eh, y sí, espero sus comentarios y voy a dejar unas curiosidades y unos enlaces aquí abajo para el que quiera explorar un poco más.